Fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, todos. Este es su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 17 de agosto amanece llena de informaciones sobre los estragos que está generando el COVID-19 en el mundo, en la región, en las vecindades de Venezuela y aquí mismo en nuestro país. El reporte dado ayer por la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, indica que 5 muertos y 1.148 casos nuevos de COVID-19 fueron el saldo la tarde de este domingo 16. Sin embargo, en esta crisis estamos todos, pero unos estamos más expuestos que otros, desafortunadamente. La pasada semana conversamos con Henry Arias, trabajador, líder de los trabajadores de Alcázar, de Aluminios del Caroní. Él nos explicaba cómo por razones profesionales los trabajadores de esa empresa que alguna vez fue una empresa básica del Estado están más expuestos al COVID-19 porque las afecciones respiratorias de las dolencias profesionales. Tenemos una situación muy grave en la de trabajadores petroleros de Venezuela. Usted se encuentra no menos de 10 informaciones de los últimos casos de trabajadores de la industria petrolera lamentablemente fallecidos. Algunos por causas vinculadas al COVID-19, otros simplemente fallecieron de mengua, de abandono, de desidia. Y tenemos en línea precisamente a Eudis Girot. Eudis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el panorama en la industria petrolera venezolana en este ámbito de la sanidad, en este ámbito de la salud? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación y permitirnos dirigirnos al país de manera tal de poder visibilizar la lucha de los trabajadores petroleros que hoy padecen una situación terrible, dramática, catastrófica, la situación que está padeciendo los trabajadores, los jubilados y sobrevivientes y sus familias de la industria petrolera nacional y petroquímica a nivel nacional. Los trabajadores están muriendo de mengua, de indiferencia, abandonado y arrinconado en su casa sin posibilidad siquiera de poder asistir a un centro dispensador de salud. Y esta situación yo la he venido manifestando durante muchísimo tiempo en mis redes sociales, @EudiGirot. Pueden conseguir toda la situación de la industria petrolera. En los últimos días, en el último mes, han muerto cerca de 40 trabajadores petroleros desde Guiria hasta Las Morochas en el estado Zulia, pasando por Morichal en el estado Monaga y por Falcón. Situaciones terribles y dramáticas de trabajadores que no tienen absolutamente nada, porque bueno, en Petróleos de Venezuela se ha venido desarrollando una política criminal, antiobrera, de desconocimiento de los derechos legales y contractuales de los trabajadores, que ha sido una política en el tiempo y de manera consuetudinaria, pero que se profundizó a partir del año pasado en la nefasta, criminal y destructiva gestión de Manuel Quevedo, que tomó la decisión de eliminar el sistema corporativo de protección de salud, eliminar los servicios médicos integrales que por cierto no son un privilegio de los trabajadores petroleros. Los servicios médicos integrales, Chugo, nacen producto de una lucha en los años 80
porque la industria petrolera es una industria que en sus mismas condiciones de operatividad, de procesamiento del petróleo y de tener contacto con los hidrocarburos en los taladros, en los terminales de embarque, en los centros refinadores, en los centros mejoradores, están expuestos a condiciones de riesgo muy alto, condiciones de riesgo nivel 5, los más altos del mundo están catalogados los riesgos en la industria petrolera, y eso conllevó en esa lucha de los años 80 que los trabajadores, los aguerridos trabajadores de esa época, entonces entraron en una gran pelea para que a los trabajadores se les realizara un examen denominado metales pesados en sangre, y los metales pesados en sangre provienen de los derivados del procesamiento y el contacto que se tiene con los hidrocarburos, que en su diferente forma tienen esos metales pesados como el plomo, mercurio, el azufre, aluminio, cadmio, arsénico, una cantidad de metales pesados que los trabajadores cuando llegan a su área de trabajo son absorbidos por medio de la piel o respirados normalmente, y esos metales pesados son agentes químicos, son neurotóxicos que se alojan en la sangre y al recorrer el torrente sanguíneo van destruyendo los órganos vitales de las personas que tienen contacto con ella. Por eso es que tú consigues a los trabajadores con muchas deficiencias pulmonares, tienen muchos problemas respiratorios, tienen problemas renales, y los trabajadores tienen muchos problemas cardiovasculares, y las muertes, cuando tú consigues el histórico de la muerte de los trabajadores, son por esa causa. Son tan dañinos los metales pesados, Chuo, que producen hasta el desdoblamiento del ácido desoxirribonucleico, el ADN, y cuando el trabajador tiene contacto con su esposa, contamina a su esposa, y cuando nacen los hijos, nacen con metales pesados en sangre, produciendo deformaciones genéticas. Por eso es que tú consigues que en el país del 100% de los niños que nacen con autismo, el 80% son de trabajadores petroleros, hijos de trabajadores petroleros. Las mujeres que trabajan en la industria tienen problemas de aborto, y así una cantidad de situaciones. Entonces yo quiero dejar claro que el sistema corporativo de salud y los servicios médicos integrales no son un privilegio, es un derecho que se han ganado los trabajadores a punta de lucha, de protesta, de posiciones firmes, aguerridas en defensa de la salud y la vida de los trabajadores. Bueno, este señor Manuel Quevedo, este general nefasto Manuel Quevedo, que se fue como el general en su laberinto, dejando una estela de destrucción y muerte a los trabajadores, tomó la decisión de eliminar el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores. Y tú consigues hoy que los trabajadores entonces están enfermos, muriendo, no tienen medicamento, y las muertes que se vienen produciendo es por una deficiencia pulmonar que encuentra a los trabajadores entonces con este tema del COVID-19 totalmente desprotegido, sin tener salario con que alimentarse, sin tener medicina con que atenderse, y sin tener un centro dispensador de salud que le puedan proporcionar la atención debida correspondiente a un tema tan delicado de esta naturaleza. Es por ello entonces que los trabajadores que se han encontrado durante muchísimo tiempo dividido, disperso por una Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dirigida por un nefasto personaje que traicionó y estafó la confianza de los trabajadores, como Will Rangel, que hizo un acuerdo con Manuel Quevedo, Delcy Rodríguez, con Eduardo Piñate, de entregar todos nuestros beneficios salariales con la firma de un nefasto memorándum 2792 que eliminó los contratos colectivos y que destruyó el salario de los trabajadores y sus gananciales. Por eso es que tú consigues hoy a los trabajadores petroleros sometidos a salarios miserables de hambre, Chuo. Un trabajador petrolero hoy en la industria petrolera apenas devenga 200,000 bolívares semanales, no le alcanza siquiera para comprar una harina pan, y tú consigues a los trabajadores, bueno, caminando como unos mendigos desasistidos, haciendo otro tipo de actividades, bueno, y totalmente desnutridos y desgarrados en sus condiciones físicas. Entonces, fíjate cómo esta gestión entonces
destruyó todos los beneficios del contrato colectivo, sometió a los trabajadores a salarios miserables de hambre, le eliminó el sistema corporativo de salud, los servicios médicos y las consecuencias que los trabajadores están muriendo, pero no solamente los trabajadores activos, Chugo, sino es que los jubilados, los valientes héroes del petróleo jubilados de la industria, los 31,000 jubilados de la industria petrolera, que durante muchísimos años dieron todo su esfuerzo, día, noche, día feriado, 31 de diciembre, 24, no había festivo que los trabajadores no fueran a laborar porque en la industria petrolera se trabajan los 24 horas del día, los 365 días del año, y ahorraron un fondo que es denominado un fondo de pensión para que cuando la persona estuviera jubilada, entonces viviera sus últimos años de vida, fuera a disfrutar con su familia, bueno, el esfuerzo de su trabajo. Los trabajadores activos, entonces tienen un fondo de capitalización individual, que es lo que le permite hacer los ahorros para que cuando se jubile, ese fondo de capitalización individual va a alimentar el fondo de pensión. Pues ese es un fondo que no es del gobierno ni es de PDVSA, ese es un fondo propiedad de los beneficiarios y además propiedad de los beneficiarios es un patrimonio de la familia porque es un dinero de los trabajadores y eso es heredado por sus descendientes. Pues en el año 2014 se produjo uno de los grandes robos de este país. La Junta Directiva de PDVSA, en la cual está integrada en aquel tiempo por el hoy presidente de Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Chávez, propiciaron la modificación del fondo, la modificación de los estatutos del fondo de pensión, entonces que permitió que PDVSA se abrogara la administración de ese fondo y se robaron, óigase bien, se robaron 5,000 millones de dólares. 5,000 millones de dólares se robaron del fondo de pensión. Entonces los jubilados, eso fue en el año 2014, en el año 2016 los jubilados se dan cuenta y comienzan una cantidad de protestas y es cuando sale a la luz pública esta modificación y el robo que se propició producto de esa modificación que sometió a los jubilados, a los 31,000 jubilados, que deberían estar devengando por conceptos de intereses, Chugo, alrededor de $660 al mes, y apenas están devengando $2 mensuales, y tú consigues a los jubilados hoy del país, entonces desnutridos, sin medicamento, muriendo en su casa a mengua, sometido a la indiferencia y al desprecio de un Estado que les robó todo su esfuerzo de vida. Es por ello que entonces las consecuencias de todo esto que yo te he venido manifestando es que en el último mes han muerto casi 40 trabajadores y sus familiares. En Guiria murió el compañero Juan Valdés por indolencia, en la costa oriental del lago este fin de semana fue terrible, murió nuestro compañero Lixon Chacín, Rodrigo Riera, Gilberto Villarruel, el popular tío. En el Tigre murió el compañero Villegas, en Carúpano Figueroa, en Petrosucre Medina. Aquí en Puerto La Cruz ha sido terrible, murió nuestro compañero Diógenes León, Luis González, Goyo Velázquez, Samir Pérez, Víctor Rivera, nuestra compañera Zaida de Bogadí, el hijo del compañero Pedro Tineo. En Anaco murió nuestro querido compañero Papelón Romero, en Monaga murió, y fíjate bien lo que te voy a decir, Chugo, lo publiqué ayer en mis redes sociales, murió el compañero Johnny Martínez en el hospital de Maturín, totalmente en la indolencia. Lo sacaron del hospital de Maturín y lo llevaron a su casa y le dio un paro respiratorio y murió en su casa y su cuerpo estaba tendido en su casa. Hoy en la mañana que estamos conversando antes de del programa, me puse a revisar los WhatsApp y me encontré con un audio que me dice, el compañero Johnny Martínez, Chugo, lo enterraron en el fondo de su casa. Dios. Lo enterraron en el fondo de su casa. Al terminar este programa, me voy a poner en contacto con nuestros compañeros de manera tal de confirmar
esta noticia terrible que ha sometido a la indignidad hasta la muerte, porque te puedo hasta manifestar, Chuo, que han eliminado hasta los servicios funerarios. Cuando se nos muere un compañero, tienen que andar nuestros compañeros de trabajo de manera solidaria haciendo una colecta para poder enterrar a nuestro compañero. Y el caso del compañero Ramón Santana, de la empresa mixta Petro San Félix, aquí en el criogénico de José, lo llevaron a una clínica llamada Meditotal. Ahí le estaban cobrando $3,000 por un día, Chuo. $3,000 por un día. Lo sacaron de la clínica, lo llevan a la clínica industrial de PDVSA. Ahí le manifestaron que ahí no había ni siquiera un poquito de algodón para atenderlo. Lo llevan al hospital Racetti en unas condiciones totalmente deplorables, como está nuestro sistema dispensador de salud, y nuestro compañero muere. Es decir, toda una política de desconocimiento de todos nuestros derechos que ha empujado a los trabajadores prácticamente a la muerte. Es por ello que entonces los trabajadores hemos decidido salir a pelear, hemos decidido salir a la calle, decidido salir a la calle en una situación tan delicada como tenemos, en una situación de pandemia donde se está llamando a que las personas se queden en su casa, pero quedarnos en casa esperando la muerte y morir como cobardes en nuestras casas, ver a nuestros hijos pasando necesidad, enfermándose y sin tener cómo comprar un medicamento. Es por ello que desde Puerto La Cruz tenemos ya casi mes y medio en esta protesta y hemos articulado un movimiento a nivel nacional donde todos los petroleros del país, del Zulia, de Falcón, de Carabobo, de Monaga, de Sucre, de Barinas, de Guárico, de Anzoátegui, estamos levantados en pie de lucha protestando por estas políticas criminales que han llevado a los trabajadores a la muerte. Todos los martes nosotros lo hemos denominado el huracán petrolero que sale de Güiria y ha recorrido todo el país y toda la zona petrolera para decirle a la Junta Directiva de PDVSA y al Gobierno Nacional y a Nicolás Maduro que no vamos a morir como cobardes, que va a encontrar a los trabajadores petroleros de frente, firme, con una posición valiente, aguerrida, combativa, porque vamos a defender la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia y la vida de todo lo que nosotros hemos construido por derecho que nos hemos ganado de estar en la industria petrolera, porque cuando nosotros entramos en la industria petrolera nos hacen miles de exámenes y cuando los médicos firman el ingreso es que están certificando que tú eres un hombre sano y lamentablemente por la sobreexposición de ambientes contaminados, los trabajadores petroleros todos tienen la sangre envenenada por la presencia de metales pesados en sangre. Es por ello que en la refinería El Palito hay un caso donde estamos solicitando una apertura de una investigación por la muerte de nuestro compañero Ulises Querales, que el compañero tenía una afección pulmonar. Todos los compañeros en El Palito saben lo que sucedió allí y entonces le atacó el COVID y le produjo la muerte y quieren hacer ver que murió por COVID y nosotros manifestamos que el compañero murió por las afecciones que venía padeciendo durante muchísimo tiempo. Y así están todos. El día de mañana martes, los trabajadores vamos a salir nuevamente a todos los puntos de concentración, unidos, jubilados, trabajadores activos, sobrevivientes, diciéndole al gobierno nacional que tiene que restituir los derechos de los trabajadores. Por ello que nosotros emprendimos una carta pública dirigida al presidente Nicolás Maduro para un proceso de recolección de firmas que se están llevando a cabo en los puntos de concentración a nivel nacional para decirle al presidente de la República que tiene que restituir sus derechos, nuestros derechos, porque el presidente de la República, Chuo, el 19 de febrero, en un acto que realizó en el Salón Simón Bolívar, en la Campiña, en Caracas, el presidente en una asamblea de trabajadores ordenó la restitución de nuestros derechos. Le dijo textualmente a Tarela y Sami
y a la comisión Ali Rodríguez Araque, que es la encargada de llevar adelante el proceso de reestructuración en la industria petrolera, con poderes plenipotenciarios para tomar decisiones, que lo primero que había que hacer era restituir los derechos de los trabajadores, y desde esa fecha no se ha hecho, y los derechos de los trabajadores están consagrados ahí. Es el derecho al contrato colectivo, es el derecho a un salario digno, es el derecho a la salud, es el derecho a la alimentación, es el derecho a la vida, y nosotros le estamos exigiendo una audiencia presidencial al presidente de la República para decirle que él tiene que cumplir su palabra, porque si no cumple su palabra, el presidente será responsable, y a los que él le dio la orden, de todas estas muertes y de toda esta desgracia que están cayendo nuestros compañeros cada día, y estaría quedando como el gran embustero de este país. Yo quiero convocar a todos nuestros compañeros, familiares, absolutamente a todos, para que el día de mañana, martes 18, vayamos a los puntos de concentración donde vamos a continuar recogiendo las firmas, y que para el día 25, óigase bien, para el día 25 de agosto, nosotros vamos a profundizar las protestas, las vamos a radicalizar. Nosotros no nos vamos a quedar solo en la recolección de firmas y unas asambleas semanales. No, nosotros vamos a radicalizar acciones. Estamos conversando con los compañeros a nivel nacional de manera tal de que en conjunto, en consenso, tomemos las decisiones que sean necesarias de las acciones que vamos a llevar adelante. No descartamos absolutamente ninguna, de manera pacífica pero firme, y de manera que podamos lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Yo quiero decirle a la opinión pública... Se nos acabó el tiempo, Eudis. Es muy importante el anuncio que estás haciendo, muy importante esta información que nos está dando, conmovedor, indignante, las precisiones que nos has hecho sobre la manera como están muriendo de mengua prácticamente nuestros trabajadores petroleros, tanto activos como jubilados. Era Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, reportándonos desde Anzoátegui y desde Puerto La Cruz, esta movilización que tiene carácter nacional. Como ustedes saben, hemos estado haciendo seguimiento. En primer lugar, esto arrancó con la movilización de los jubilados. Los activos vieron el valor que los jubilados estaban desplegando y se incorporaron. Y es una movilización nacional que tiene ya 5 semanas, por lo menos 5 semanas. En estos tiempos en los que la gente, alguna gente que deberían ser dirigentes, líderes, deberían estar organizando y promoviendo la protesta popular, dicen, pero qué lástima, es que no se puede, porque están estas condiciones. Pero ahí está el ejemplo de los trabajadores petroleros venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va.
de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, cambiamos de tema, más no de manera radical, porque vamos a seguir hablando acerca de las violaciones a los derechos constitucionales y humanos de los venezolanos. En este caso estamos hablando de nuestros hermanos indígenas. El Consejo Nacional Electoral anunció el pasado viernes, ya al final de la tarde, que había rectificado, que había revisado la decisión sobre el tema del voto indígena. Cuando se le pone lupa a la supuesta revisión, nos damos cuenta que ha habido cambios, pero no sustanciales. Buscamos criterio experto para entender qué es lo que ha ocurrido en esta materia y nadie mejor que la doctora Eglé González Lobato, ex consultora jurídica, del Consejo Nacional Electoral y exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, entre otras altas responsabilidades que ha ocupado y que ocupa. Eglé, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación del tema del voto indígena? ¿En qué se rectificó, si es que en efecto se produjo tal rectificación? Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chuo Torrealba, y a todos quienes se conecten. Bueno, confieso que yo me había medio entusiasmado con esto de la reformulación a la normativa de la población indígena del voto, porque las normas aprobadas en junio pues habían conculcado definitivamente esa conquista del voto universal directo y secreto para la población indígena y se había degradado a un segundo grado, valga la redundancia, para que ellos votaran. Esta modificación, que parecía que daba un giro y mostraba cierto interés de corregir algunos ajustes, vale decir que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para estar ni limitando ni otorgando derechos que están en la Constitución, pero ciertamente pues uno aceptaba que esto podía ser una buena oportunidad para hacer los ajustes necesarios. Entonces, para que tu audiencia nos entienda claramente, aquí se modifican, se siguen lo mismo, no se siguen lo mismo, se hizo una modificación muy sensible, pero prácticamente se sigue dejando el voto de segundo grado, y lo voy a explicar de la siguiente manera. El registro electoral para los indígenas, para la población indígena, solamente va a contemplar aquellos voceros que van a ir a votar en una asamblea general. Para los indígenas se les estableció unas asambleas de comunidades, y esas comunidades son las que van a elegir a esos voceros, y esos voceros se van a elegir a mano alzada o según sus usos y costumbres, pero ahora metieron a un coordinador del CNE, que si ellos no se ponen de acuerdo, pareciera que él tiene la potestad majestuosa de decidir que sea a mano alzada finalmente como se va a hacer. Luego que se eligen estos voceros, que esas elecciones ya empezaron, ya ayer hubo reuniones, ya vimos fotos de la población indígena con unos tapabocas, en unas cosas que parecen como esas reuniones de junta de condominio, ¿no? En medio de la pandemia, bueno, escogiendo a sus voceros en segundo grado, y estos voceros son los que van a estar en el registro electoral y son los que van a una asamblea general, que son los quienes van a votar de manera secreta, pero de manera manual, o sea que se eliminó la automatización para ellos también. Entonces, esta es la situación de la población indígena, lo que pues sin duda constituye una involución en el ejercicio de los derechos políticos de la población indígena, es contrario al principio de la progresividad de los derechos. Estamos a 74 años de haber conquistado el voto universal, directo y secreto, y entonces, bueno, el Consejo Nacional Electoral, pues lamentablemente no hizo los ajustes que hubiese podido haber hecho y haber aprovechado en esa deuda que tiene con la población indígena. Estamos conversando con la doctora Eglé González Lobato. Ella es ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de una cátedra muy especial sobre precisamente democracia y derechos humanos. Eglé,
Para ubicarnos entonces con precisión, se acaba el voto directo, universal y secreto en el caso de la población indígena. Van a ser unas asambleas comunitarias. Por cierto, en este programa tuvimos a Liborio Guarulla, quien nos dio el número aproximado de comunidades indígenas donde debieran realizarse esas fulanas asambleas comunitarias, y nos decía, el régimen es incapaz de llegar a las afueras de Puerto Ayacucho, mucho menos va a llegar a la selva profunda a realizar esas asambleas en esos sitios. Es decir, esa normativa es inaplicable en términos de la práctica real. Y el voto directo estaría reducido, bueno, no el voto directo, el voto para elegir a los diputados estaría reducido a los integrantes de esa llamada asamblea general. Las asambleas comunitarias eligen a mano alzada probablemente los integrantes de esa asamblea general. Eso no constituye una violación a la Constitución, y además la ley electoral no establece que no se pueden hacer modificaciones hasta 6 meses antes de una cita electoral. ¿O es que me perdí de algo en este transcurso, en esta pandemia? No, eso que dices efectivamente es el primer error gravísimo que hace el CNE, que es lo que uno no logra entender, ¿no? Es decir, no importa, mira, por eso es tan importante un acuerdo nacional, porque no importa quiénes estén en el Consejo Nacional Electoral, si no hay una política de independencia y de respeto al ejercicio y garantía al ejercicio de los derechos políticos. El Consejo Nacional Electoral no puede modificar las normas electorales para una elección con menos de 6 meses, antes de que ocurra el proceso electoral. Eso lo establece el 298 constitucional. Entonces, se obvia esto. Y luego hay una cosa muy llamativa, que es que nuevamente estamos prácticamente, mira, aquí lo que hubo un cambio de nombre, nuevamente por vía de manuales. Entonces se especifican, porque tú lees la normativa y te quedan más preguntas que respuestas. Entonces tú vas al manual, que es donde, y entonces en el manual, una cosa increíble, eso que tú acabas de decir de las asambleas comunitarias, bueno, deberían realizarse tantas asambleas comunitarias ¿no? Es decir, sean necesarias. Bueno, el propio manual te dice que si en algún lado no se hizo, eso no obsta para que el proceso continúe y se realice la asamblea general. Es decir, esta es una elección donde el elector no cuenta, es una elección donde es una visión tecnócrata totalmente. Definitivamente esto termina coincidiendo con el fin de la elección parlamentaria para el gobierno de Nicolás Maduro, que es finalmente sustituir a una oposición por otra. Y una cosa más grave aún es por qué el Consejo Nacional Electoral, que está llegando, que tiene personas, yo no estoy atacando a nadie, porque incluso creo que debemos cambiar un poco la política, ir más hacia los actos y menos hacia las personas, porque al final las personas pueden ser muy bien formadas, extraordinarias amigos, y te los encuentras en la calle y le das un abrazo. Pero a la hora que tienen que decidir por el país, no lo hacen. ¿Por qué en este momento, por ejemplo, no se consultó a esos líderes de esas comunidades indígenas? Entonces, cuando tú ves la foto, tú sientes una indignación, como la misma indignación que tuve contra el ecocidio en el estado Falcón. Es como que si no importa ni los electores, ni el medio ambiente, ni el país en definitiva. Y eso es una sensación de pérdida que solo puede servir para sacarte esa voluntad indoblegable y decir, un momentico, vamos a poner una lucha cívica por la restitución de nuestros derechos. Porque el derecho al voto de la población indígena es de todos los venezolanos. Esa es una lucha de todos los venezolanos. Y yo los invito a una lucha activa y cívica, pero debemos alzar la voz frente a lo que es un atropello con nuestra propia historia, un desconocimiento con la lucha de los venezolanos. Eso es lo que creo. Egle, bueno, agradecidos tremendamente porque nos ilumine sobre este tema que tiene tantas complejidades, pero que tú de manera tan didáctica nos precisas el estatus de la situación. Finalmente quisiéramos preguntarte, ¿cómo va la campaña de recolección de firmas en apoyo
al recurso interpuesto por ti y por Andrés Caleca y por un distinguido grupo de expertos electorales venezolanos ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo va esa campaña? ¿Qué posibilidades ves tú de que ese recurso al final constituya una especie de tabla de salvación para todos los actores? Porque más allá del discurso, más allá de las agendas políticas, la situación sanitaria del país y la situación organizativa del Consejo Nacional Electoral parece que no está indicando que haya probabilidad de realizar estos comicios en diciembre. Sí, bueno, el primer éxito de esa campaña para esa recolección de apoyo en nombre del amparo y la inconstitucionalidad contra estas normas precisamente que conculcan el derecho del ejercicio político de los venezolanos, el primer éxito que tuvo fue que sensibilizó de una manera, cívica, pacífica, en medio de la pandemia, a más de 5,000 ciudadanos venezolanos. Esto ha sido una sorpresa realmente grata y esperanzadora. Debo decir que la sonrisa no me la han quitado todavía a pesar de lo ocurrido con la población indígena. Ellos nos han apoyado también mucho en esta campaña, porque es increíble que a pesar de un país donde no hay Estado de Derecho, donde se conculcan a los partidos políticos, a los electores se les va erosionando su derecho, los venezolanos nos reencontremos en nombre de la Constitución, de las leyes, del Estado de Derecho y de la República Civil, como dijo Andrés Caleca ayer. Eso me parece a mí, Chuo Torrealba, un éxito enorme. Esto quiere decir que los ciudadanos están en una gran orfandad, de dirigencia, de hablarles un poco con ese sentido común. Y la pandemia, aun cuando en otros países se celebran elecciones, en Venezuela pues debería sensibilizar al gobierno de Nicolás Maduro para tomar una decisión pronta y suspender esta parlamentaria, si no quiere que por la pandemia, por las razones que deba, y ojalá este escrito sirva para, como tú bien dices, de tabla de salvación, o para lograr dar a entender que los venezolanos lo que queremos es expresarnos mayoritariamente, pero en unas elecciones transparentes, inclusivas, libres, con la mayor posibilidad de fuerzas políticas que integren esa elección. ¿Por qué? Porque el Parlamento debe parecerse a la sociedad, no a sectores de la sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Egle, por regalarnos estos minutos esta madrugada del lunes 17 de agosto. Buenos días. Muchas gracias a todos y buen día. Era la doctora Egle González Lobato, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral y directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Una de las informaciones que circulan esta madrugada del lunes 17 de agosto es que el padre Numa Molina, a quien conocemos como, a pesar de su condición de sacerdote, como prácticamente un activista, un propagandista del régimen del señor Maduro Moros, es el mismo sacerdote que tuvo aquella expresión desafortunada diciendo que los humildes venezolanos que regresaban por la frontera, que ejercían su derecho humano y su derecho constitucional a regresar a su propio país, él los llamó bioterroristas por presuntamente estar positivos en COVID-19. Bueno, quiere la mala suerte del padre Numa Molina, que fue encontrado él mismo positivo de COVID-19. Yo, en lo particular, no me alegro del mal ajeno, ni celebro ninguna enfermedad ni ninguna muerte. Yo le deseo al padre Numa Molina, en primer lugar, que tenga una pronta recuperación y sobre todo le deseo que su convalecencia sea en condiciones que no violenten, que no lesionen su dignidad humana, que no lo lleven, por el amor de Dios, a que tenga su convalecencia en ninguno de esos sitios donde en la frontera prácticamente almacenan a nuestros compatriotas mientras les aplican unas pruebas y luego tienen que esperar hasta casi un mes o más de un mes a que las fulanas pruebas regresen con los resultados. Ojalá que no le pase eso, porque eso es lo que le hacen a los humildes venezolanos a quienes él ofendió. Desde Apure, precisamente, tenemos un contacto muy importante, un luchador social, un dirigente político, un hombre que está al lado, codo a codo con sus electores, con sus ciudadanos. Es el diputado Luis Lipa, quien ha hecho severas denuncias sobre la situación que hay en Mantecal, que hay en Achaguas, que hay en El Amparo, entre otras localidades de eso que algunos llaman la frontera olvidada, porque todo el mundo habla de lo que pasa en la frontera, entonces se refieren al Táchira o se refieren al Zulia. En Apure hay una situación muy delicada y sobre esa situación queremos que nos hable Luis Lipa. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Buenos días, Venezuela. Sí, para empezar, lamentablemente es cierto todo lo que tú estás diciendo y da tristeza cuando una persona que debería opinar de otra forma opina de la forma más agresiva y violenta hacia los derechos humanos de las personas. Eso es cierto, Apure tiene 750 kilómetros de línea fronteriza y realmente Apure es donde empieza Venezuela, no donde termina Venezuela. Y hemos tenido una cantidad de migrantes, por ahí salieron muchos venezolanos, por ahí intentaron entrar muchos venezolanos que por una u otra razón sencillamente no tuvieron suerte, no tuvieron grandes oportunidades en otro lado buscando un cambio de su vida y bueno, tuvieron que salir por ahí y ahora están regresando. Hoy no están regresando la misma cantidad que antes, pero en algún momento, a costa de que hay que hacer un cerco epidemiológico, que es lo lógico, que es lo correcto,
quien usurpa en estos momentos funciones del gobierno, en vez de atender a sus hermanos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos en mejores condiciones, en algunos momentos no han hecho las cosas como deben ser. Se ha colapsado la ciudad del Amparo, se ha colapsado la ciudad de Guadalito. Fue tanta la cantidad de gente que tuvieron que albergar los centros educativos, porque los centros hospitalarios muy pequeños allá. Eso significó pues alguna situación de mucha incomodidad y sobre todo de maltrato. Al inicio grandes inconvenientes, posteriormente sí hubo nuevas intenciones, de repente hubo voluntad, pero no hubo solución. ¿Y por qué no hubo solución? Porque por un lado, no en descarga, pero por un lado, la alcaldía, los municipios no tienen la logística, no tienen los presupuestos. El Estado no tiene presupuesto para darle la alimentación. Luego de eso, algunos lograron salir, llegaron al Mantecal. En Mantecal estaba en algunos centros educativos también. Estos centros educativos no están en condiciones para albergar la gente. Esta es la época que empieza el invierno, y el invierno con unos centros de instalaciones que no están perfectamente adecuadas, cuando no tienen los servicios, ahora se aumentan las enfermedades porque el invierno ocasiona el aumento del dengue. Entonces, toda esta serie de cosas la gente ha protestado porque la alimentación no ha sido la adecuada, y lo otro es que las pruebas que se le hacen, se le hace una prueba que tiene un máximo de error del 70%. Estas pruebas en algún momento pueden salir positivas y tú no tienes nada, y en otro momento puede ser que salga negativo y tienes la enfermedad. Así sucede porque yo tengo como demostrarlo en algunos casos que he conocido. Una persona se le ha hecho 2 veces la prueba, las 2 veces ha salido negativo y sin embargo tiene los síntomas. Entonces, todo esto demora 30 días, 40 días. Entonces son personas que en algún momento deberían salir de la ciudad porque no están con asintomáticos. A esto se coloca que también tuvimos algunas situaciones en Achagua, hemos tenido algunas situaciones en la ciudad de San Fernando. La ciudad de San Fernando hemos tenido 2 centros educativos, uno se llama la Lidio Goitia Araujo, el otro se llama Agustín Codazzi. En el Alirio Goitia Araujo llegaron 240 personas. De 240 personas, 40 de una vez, gracias a Dios, salieron bien. De las otras 200 quedaron 60 aisladas y 140 en un albergue. Y en estos albergues, por la cantidad de personas, algunos traían niños. Y por supuesto, los problemas respiratorios, problemas del agua, gripe, tos, problemas dérmicos, falta mucho tratamiento, falta mucha solución a los problemas. Y por supuesto, en algunos casos, los alimentos intoxicados de mala calidad traían resultados totalmente negativos. El hospital en estos momentos tenemos mucha gente, mucho personal de primera línea con muy buenas intenciones, todos, de verdad, enfermeros, médicos, camilleros, todos. Mira, eso es increíble. Esa es la condición del venezolano, definitivamente. En estos momentos se une pues para los que pudiéramos estar atravesando todo. Hay mucha intención, pero también hay mucho miedo porque por una u otra razón el hospital ya está colapsado. Han tenido que habilitar algunas áreas que en algún momento tenían otro tipo de servicio, y significa que el número de contagiados ha aumentado. Y no solamente eso, sino que esperamos que para este mes el número sea mayor. Yo he estado pendiente por 1000 razones y he visto que ya los diferentes estratos sociales, en lo que queda San Fernando de Apure y el estado de Apure, los diferentes estratos sociales ya han sido contaminados. Estamos hablando de la Guardia Nacional, la Brigada, el Ejército, los trabajadores, los obreros, los comerciantes, todo. Hay mucha gente que ya uno conoce que está en esto. Ahora, no podemos tener albergues con personas en estado de no vamos a decir la palabra de secuestro, pero no están en mejores condiciones, no tienen buena alimentación,
Y hay muchas personas que están sanas esperando respuestas de hace 30, 40 días. Y, por supuesto, mi recomendación es que el Estado venezolano tiene que entender que esto va a seguir. Debe colocar o buscar un compromiso con las diferentes clínicas para que tengan los resultados lo más pronto posible, o crear un laboratorio especial en una zona, la zona de Los Llanos, Apure, Guárico, Barinas, Portuguesa, de crear un laboratorio que ahí pueda atender. Porque lo que está atendiendo en este momento el Instituto de Higiene realmente pareciera ser, según la información que se tiene, son 120 muestras diarias. Y yo hoy aprovecho para hacer un llamado importante a los organismos multilaterales, un llamado a la OMS, a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, la cual tiene un convenio entre la Asamblea Nacional representado con Julio Castro, por Guaidó y el ministro de Sanidad, de Salud, para que las dotaciones que hayan llegado, por favor, que sean enviadas inmediatamente a los centros hospitalarios Centinela. No importa quién los maneje, lo importante es que les llegue los equipos de bioseguridad, los equipos de las batas, los tapabocas, las mascarillas. El personal médico requiere eso. El médico necesita su sistema de bioseguridad para trabajar con más confianza y para no dejar el hospital. En el hospital en estos momentos hay varios médicos ya hospitalizados. Cuando di esta información ya habían 2 médicos hospitalizados, habían 5 médicos que habían sido aislados del mismo hospital, luego 5 médicos más, 4 residentes y uno de pediatría. Hoy ha aumentado el número de médicos que están hospitalizados también. Hay uno que ya tiene más de 25 días, hay otros que tienen 15 días. Esto dura varios días, y así como dura varios días para un médico, también dura para cualquier paciente. Un médico que esté sano, son muchas vidas sanas para nosotros. Así es. Luis, te agradecemos inmensamente que nos hayas Gracias, Chudo. esta información tan valiosa. Un gran abrazo y buenos días. Gracias. Luis Lipa, diputado por el estado Apure, dándonos este recorrido tremendo. Nos habló de lo que está pasando en Guasdualito, de lo que está pasando en El Amparo, de lo que está pasando en Mantecal, de lo que está pasando en Achagua. En Achagua, por cierto, hay una escuela que se llama Teresa Hurtado, donde hay casi 150 casos de personas que están así, como nos dijo Luis Lipa, 145. Les hacen la prueba, tienen que esperar los resultados, pasan 20 días, 30 días, 40 días, y ahí están esas personas en condiciones ciertamente complejas, ciertamente no adecuadas. Nos hablaba de la situación en el hospital, de la cantidad de médicos, unos aislados en sus domicilios, otros ya hospitalizados. Una situación muy dura en Apure. Como dice Luis Lipa, no es donde termina Venezuela, es donde empieza. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Recuerden, por favor, lo que dijo Eudis Tirot. Ustedes me perdonan el semblante, me perdonan la cara que tengo durante el programa de hoy, pero es que escuchando a Eudis Tirot, escuchando la masacre que está ocurriendo en el sector petrolero, no puedo dejar de recordar que alguna vez estos sujetos que son gobierno ahora y el señor Chávez cuando le tocó, ellos decían que los trabajadores petroleros y que los trabajadores de las empresas básicas de Guayana eran una aristocracia obrera que había que bajarle el copete. Bueno, es tanto lo que le bajaron que está en esa situación, muriendo de mengua. ¿Hubo alguna vez los trabajadores del Reino Unido, los trabajadores petroleros en el Mar del Norte, hicieron una protesta porque querían un servicio de salud que por lo menos se pareciera a lo que tenían los trabajadores de PDVSA en Venezuela? Imagínense ustedes, porque ese servicio de salud que tenían los trabajadores petroleros de Venezuela tenía cobertura internacional. Imagínense, de ese estado a esta situación de prácticamente indigencia. De allí el dolor.
de allí la molestia. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, frente a los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.